Y aquí vamos viendo unos términos, unas siglas que también vamos a construir una tabla de siglas. No voy a anticiparme. Ya RQ es Research Questions. KPI probablemente ya la han escuchado, que son Key Performance Indicators, muy populares con los famosos KORs, que los veremos luego. Y aquí hay una nueva que se las dejo, seguramente la van a consultar ahora en paralelo, que es FINER. Y veremos pues aquí de qué manera podemos construir una serie de soportes y nos vamos a apoyar. Si no alcanzamos hoy, lo hacemos el próximo martes en el tablero de Miro para ir armando una matriz de evidencias o de referentes para poder tener, además de datos, evidencias que nos permitan arrancar no de ceros en nuestro proyecto de innovación. Entonces, el eje de esta presentación de hoy son los fundamentos de investigación para partir del problema y avanzar hacia las preguntas de investigación y los indicadores clave de desempeño conocidos como KPIs. ¿Qué les quiero reforzar y colocar un banderín, haciendo alusión a un muy conocido economista chileno, a quien reconozco mucho y lamentablemente nos dejó hace unos pocos años? Tal vez algunos lo conocen, Manfred Max Neef. ¿Les suena Manfred Max Neef a alguno de ustedes? Ténganlo allí como referente. Él fue uno de los promotores del pensamiento económico, ambiental, muy popular en los 90 y sus ecos todavía nos siguen en época contemporánea. Manfred Max Neef. La investigación es la brújula que orienta la innovación. Yo quiero dejar ese referente. Y la inteligencia artificial pues nos ayuda a orientar soluciones que sean confiables y sostenibles. Ustedes van notando que uno de los refuerzos a los enfoques de innovación que quiero sembrar en ustedes es que cualquier proyecto de innovación en el que nos embarquemos tenga ese soporte, ese sustento de lo sostenible. Por tal motivo, por favor, agregamos a las normas que vamos a consultar unas de una serie que probablemente ya ustedes tendrán allí en referencia, que son la 14001, que son los sistemas de gestión ambiental, la 14006, que es de ecodiseño, la 14040 y la 14044, que son las normas que dan el soporte a uno de los ejes fundamentales de las métricas para la gestión ambiental, que es el análisis de ciclo de vida del producto. Por ahora nos vamos con estas cuatro, las vamos armando, y en esa librería que ustedes tienen probablemente hay un espacio, una carpeta, la llamamos acá, de normas, y de las normas ponemos las ISO porque hay otras normas, y en las ISO podemos abrir a las de la gestión de la calidad, gestión de la innovación, gestión ambiental por ahora, y vamos avanzando. Entonces, vamos construyendo este soporte porque al final también cuando queremos introducir proyectos de innovación, independientemente de que tengan o no soporte en inteligencia artificial, se debe sentir que dominamos el tema, que dominamos una estructura sistémica y sistemática para acompañar ese proceso que, bien lo sabemos, implica muchos riesgos, muchos costos y a veces fracasos. La innovación tiene mucho que ver con eso. Entonces, estos dos elementos son también fundamentales como referentes y veremos cómo apoyados en la inteligencia artificial pueden surgir muy buenas preguntas, muy buenos indicadores de desempeño, siempre y cuando sepamos alimentar nuestro modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Recordemos unos aspectos que también son necesarios para iterar y tienen que ver con identificar claramente con qué empresa estamos trabajando y en qué nivel de madurez se encuentra. Fíjense, desde pensar que es una idea de empresa hasta ya ir avanzando a una empresa madura, transformadora. Eso tengámoslo presente, porque muchos proyectos, y lo digo con conocimiento directo de innovación, tienden a fallar porque se desconoció el momento histórico de la empresa y se o subestimó, por un lado, o sobredimensionó, por otro lado, la gestión de la innovación. Así que es bien importante
inicialmente hacer un muy buen diagnóstico de en qué momento histórico estoy trabajando mi proyecto de innovación con la empresa, bien como alguien in-house o probablemente como un asesor externo, porque un ideal podría ser que también ustedes, en el buen sentido de las proyecciones de vida profesional, posiblemente también pueden construir y configurarse como consultores en innovación. ¿Por qué no? Y este curso de alguna manera puede sembrar unas semillas en esa dirección. Ya habíamos mencionado que quizás nos vamos ubicando en el contexto en que estamos los aquí reunidos en estas fases más de incubación y validación y puesta en marcha que en empresas maduras. No lo sé, tendríamos que irlo identificando. Entonces les reitero la importancia de ir creando ese glosario de términos. Ya habíamos mencionado estas tres palabras, le habíamos agregado otras dos. Si ustedes me las recuerdan, les agradezco. Yo recuerdo una que era ventaja competitiva y la otra, por allí debería estar apuntada, Factor de diferenciación. también. Cadena de valor. Cadena de valor. Ahí vamos agregando, y miren, no se trata solo que Paulo les vaya diciendo, sino en la medida en que ustedes vayan identificando términos, los vamos registrando y vamos viendo cómo funciona. Lo otro es lo que habíamos hablado, ir creando las librerías temáticas, recordémosla, la 56002, que es de los sistemas de gestión de la innovación. Ojalá la hayan conseguido. Ahora al final de la sesión me cuentan cómo vamos y yo creo que hoy mismo creamos más bien el Drive y lo vamos construyendo entre todos. Esa librería común, me parece que ese ejercicio de ayer fue muy enriquecedor. De verdad que el enfoque inicial que tenía era no tan acertado. Creo que entre todos podemos construir una muy buena librería. La 22.989, ¿sí saben de qué trata? ¿Sí la encontraron, Dave, Catalina? Que eran estándares claves de inteligencia artificial, encontré. Imagínense, ya existe la norma, ¿no? O sea, esa buenísima, si queremos ir combinando. Fíjense esas dos, lo importante y la razón por las que la coloco, la de gestión de la innovación y la de inteligencia artificial. Y claramente gestión de la calidad para administrar estas dos, más la gestión ambiental de la que acabo de mencionar. Y a eso le sumamos la concepción internacional del Manual de Oslo, que imagino ya lo consiguieron, de donde extraje la información que les compartí en la sesión anterior sobre términos y definiciones, porque la idea no era inventarme una definición, sino ser coherentes y estar alineados con lo que en las organizaciones se tiene establecido. La 31.000 la encontraron, ¿de qué trata? Una consulta rápida. Gestión de riesgo que encontré yo ¿Dónde del el riesgo? Muy bien, Dave. ¿Y por qué está entrando Principios y este? directrices. Señora, Esa es una de las colombianas, ¿cierto? De sí, pero gestión de riesgos, principios y directrices, me parece a mí. está muy bien, Catalina, la observación, lo había mencionado, pero resulta que cada país tiene su instituto de normalización. En esta oportunidad, en la librería que yo tengo, no tengo la internacional, pero tengo la versión colombiana y puede ocurrir lo mismo en Chile. Ustedes me podrían consultar cómo se llama el organismo de normalización de Chile que administra las normas de la ISO. Aquí en Colombia es Norma Técnica Colombiana, la administra una organización que se llama el ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Chile debe tener algo con toda seguridad similar. De pronto ahora en un espacio hago la consulta, pero la ISO 31000 efectivamente es de gestión del riesgo, porque es que cualquier proyecto de innovación conlleva riesgos. Y finalmente la 27001, ¿de qué trata? Tecnología de la información, técnicas de seguridad, sistemas de gestión de la seguridad de la información y requisitos. Perfecto, esta también es de utilidad, pues estando en el ambiente de las tecnologías de información en donde se encuentra la IA. Entonces, aquí ya vamos construyendo con estas, más las que les adicioné ahora, y ya veremos otras que vamos a ir sumando a nuestra librería. ¿Alguien tiene a la mano la 9001? Sí, acá De, la tengo. Ujú. bueno,
De ahí va a confirmar algo que les voy a decir. En el anexo, uno de los anexos de la 9001, hay un listado de una serie que es la 10.000. Y todos profesionales, la mayoría, si no todos, pues habrán escuchado la gestión de la calidad y la serie 9000, pero muy pocos se han atrevido a profundizar en la serie 10.000 que está listada en el anexo. Y hay un portafolio amplio. Entonces queda como actividad, lo dejamos ahí en referente, también encontrar esas normas que están en el anexo para que vayamos armando nuestra librería de normas. No las necesitamos leer todas, pero sí por lo menos saber que existen y si son necesarias en un momento dado, tenerlas a la mano. Fíjense que hay una de la serie 10.000 que ayuda a las organizaciones a evaluar a los consultores para saber quién es quién en términos de consultoría. Y si ustedes en un futuro van a ser consultores en innovación, pues bien que puedan tener ese referente y tengan una ventaja competitiva porque estamos alineados con lo que se establece en estas normas. Entonces vamos a ir creando esas librerías temáticas como las que ya hemos visto. Y vamos a sumar a la librería las metodológicas. Entonces les invito también, seguramente ustedes en la maestría habrán consultado algunos libros de metodologías de investigación. ¿Tienen a la mano algún título, algún referente, algún autor? Yo encontré un libro que de hecho es Gerencia de Proyectos de Ese Pearson. estaría muy bien, Valentina, pero estaría como en Jeffrey otro, Pinto. estaría en otro nivel. Este sería de metodologías de investigación, Valentina. Y hay un chileno muy popular que seguramente ustedes conocen y la mayoría se va por su segundo apellido, que es Roberto Hernández. Y el apellido es Sampieri, el otro apellido, pero es Roberto Hernández para las referencias. Ese sería conveniente que lo tengan a la mano porque la estructura de un proyecto de innovación también responde a la lógica de la metodología. Y hay otro autor que les recomiendo que encuentren, lo voy a colocar acá en el chat, que es John Creswell. De él hay los PDFs con seguridad. Y el otro es Robert Jean para estudios de caso. Esos métodos, como el estudio de casos, si uno los ha revisado y los entiende, ya los tiene uno instalados y cuando va a abordar un proyecto de innovación fortalecido con el uso de las IA, funciona muy bien. Entonces les dejo esos tres autores y otro que me gusta mucho que es Ranjit Kumar, que es metodología de investigación para los principiantes. De estos cuatro autores que les he nombrado, Roberto Hernández Sampieri y otros dos autores, John Creswell, Robert Jean y Rajeem Kumar, harán parte de nuestra librería de metodologías de investigación y los vamos a necesitar más adelante, como vamos a ver. Estarían también las temáticas, Valentina, Dey, Catalina, Camila, Braulio. ¿Qué significan las temáticas? Y cada uno ya tiene al menos una noción o una idea de querer hacer un proyecto de innovación apoyado en IA, pues es conveniente ya que vayamos acopiando literatura sobre el tema que vamos a trabajar. Y veremos cómo la metodología de investigación y los recursos que hay disponibles para acceder a esa información y conocimiento van a resultar muy valiosas para nuestros proyectos de innovación apoyados en IA. Entonces, para las temáticas, el asunto tiene que ver con tener una estructura de investigador que respalde aquellos procesos de ideación que no sean dispersos, aleatorios, sino que estén concentrados, con lo cual reducimos riesgos. Y pues, Valentina, ya las habías mencionado, yo las coloco como las de soporte, que son las de gerencia, el libro de gerencia de proyectos, los libros de gerencia, todas las metodologías ágiles, pues aquí pueden ayudarnos también y ya veremos cuando hagamos el ejercicio cómo vamos a identificar eh, que estas librerías nos van a enriquecer los procesos de innovación.
Habíamos visto, de acuerdo, del manual de Oslo, qué entendemos por innovación. Fue una charla que va a estar reforzada con el video. De todas maneras, está el manual de Oslo. No sobra que le vuelvan a dar una leída, ir a la fuente primaria, consolidar mi pensamiento y mi postura frente a lo que es innovación, no desde la imaginación, sino desde estar debidamente documentados. Y para ello, reitero, el manual de Oslo es fundamental. El otro aspecto que estoy recordando y sobre el cual refuerzo de lo que vimos la sesión anterior es también identificar en el grupo de trabajo con quién estoy, cuál es la postura de la organización frente a la innovación como organización, pero al interior de ella también identificar esas personas que no se quieren mover, que están allí estáticas, que prefieren estar allí quietas, que es un fenómeno propio de la mayoría de pymes y MIPYMES en América Latina. Y es un fenómeno perfectamente claro. Y ya, pues dentro de esta variedad, pues el ideal es que nosotros que estaremos en el rol de liderazgo, pues estemos en el puesto de ser innovadores que amamos crear o de ser los primeros en adoptar, que son los que queremos mover esto y apoyamos estos procesos. Así que tengamos esta curva también en mente para saber no solo en qué momento histórico de la empresa estoy, sino con qué voy a trabajar en la empresa, porque es muy desgastante cuando uno trabaja con personas que quieren quedarse quietas. La inutilidad del esfuerzo, lo llaman algunos. Por supuesto, recordemos el tema de la cadena de valor para identificar en la estructura de la organización en dónde está ubicada la esencia de los innovadores, ¿no? En esta parte de desarrollo de tecnología de I más D más I, pero reconociendo que no está aislada. Estas franjas que aparecen en el respaldo indican que hay interconexiones horizontales y verticales entre todas las unidades. Por tanto, si vamos a hacer un proyecto de innovación en la organización, no podemos desconocer toda la estructura de la organización porque al final perseguimos ese margen apoyados en las actividades primarias que al final son las que van a aportar a que la innovación sea realizable y por supuesto apoyados en las actividades de soporte, ¿no? Y allí pues veremos que hay urgencia de entender cuáles son esas relaciones y en qué momento habrá una parte interesada que es la que le pone, como decimos acá, el palo a la rueda, que no permite que la innovación fluya y las cosas pues tengan una mala experiencia y es lo que no queremos. Y finalmente, habíamos visto algo que es bien conocido, que es este referente de la propuesta de valor, en donde se hace un diagnóstico de para quién está dirigido el proyecto y de qué manera estamos identificando que lo podemos lograr. Tengan esta gráfica a la mano porque sobre esto muchos consultores de innovación hacen ejercicios con este tablero que sigue siendo valioso, pero que lo podemos enriquecer muchísimo apoyados en la inteligencia artificial. Por favor, me indican si les compartí finalmente el PDF o el PowerPoint con este gráfico, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. A mí no me llegó. Ayer compartió 3 documentos por el chat del Zoom. Ah, Eran ya sí lo un Word descargué. Sí, sí. y Pensé la que era sigla. por correo, perdón. No, no, no. Entonces ténganlo ahí porque es un PDF editable, pero de ahí necesitamos sacar las preguntas. Ya veremos cómo lo vamos a hacer y vamos a cambiar el formato además. Porque está muy bien como un ejercicio de mesa, yo lo llamo recreativo, pero ya estructurado y definido, sigue siendo funcional, pero le podemos dar un enriquecimiento apoyados con la inteligencia artificial. Y el famoso mapa de empatía, pues porque al final lo que hagamos de innovación le va a llegar a una persona y tenemos que anticipar el reconocimiento de la persona, independientemente si es un producto, bien o servicio o un proceso, pues al final las innovaciones tienen que ver con los seres humanos y este mapa de empatía nos sirve de identificador primario para saber si el banderín de entrada está bien configurado y con lo cual vamos reduciendo los riesgos. Entonces vamos viendo que hay unos recursos o insumos que son importantes tener presentes para que en el momento en que tomemos la inteligencia artificial no estemos especulando y perdiendo el tiempo. Y como dice una metáfora, la inteligencia artificial es un buen martillo
pero si no lo sabemos usar, nos pegamos en el dedo y eso duele mucho. Entonces hay que tener cuidado. Creo que algunos ya nos hemos dado uno que otro golpecito en el dedo. Recordar también que a mi modo de ver, podemos discutirlo si así lo consideran, pero creo que no estoy tan desacertado. Está el uso individual de la inteligencia artificial desde el punto de vista de aquella que yo llamo la pura, los famosos modelos que ya vimos en su recorrido la vez pasada, y la embebida, como lo veremos en el ejercicio que vamos a hacer con Miro. Y por supuesto, el referente va a ser ChatGPT. Mencionaban ayer que tienen la cuenta de la universidad el Gemini, con acceso a Gemini. Igualmente yo lo tengo. Por supuesto he trabajado con Gemini, pues me sigue gustando más ChatGPT. ¿Qué le vamos a hacer? Sin embargo, podemos también interactuar con Gemini. Podemos hacer un ejercicio alterno. Un momento nos vamos con ChatGPT y otro con Gemini, porque la realidad, los que han sido usuarios y siguen siendo usuarios de Gemini van a ver, con lo que vamos a ver ahora de ChatGPT, que el líder sigue siendo, desde el punto de vista de innovación, OpenAI, y los señores de Google son seguidores y van como detrásito replicando algunas iniciativas. No todas, pero sí la mayoría. Entonces, sobre ChatGPT, algo que todos sabemos es que es necesario aprender a dar instrucciones correctas. Y este argumento es el que da soporte al que en la medida en que nuestro glosario sea robusto y nuestras librerías sean las acertadas, las instrucciones con toda seguridad van a ser correctas. Pero sobre eso hay una serie de recomendaciones que vale la pena tener en cuenta. Pero antes de avanzar en ello, les quiero compartir algo porque en términos de tomar decisiones, y estoy hablando del contexto de las empresas, es muy importante que se entienda que si bien hay mucho influencer que habla de una u otra, hay otras realidades que no salen tan a la luz en términos de las comparaciones. Y esto lo digo por esta razón. Todos conocemos el modelo de ChatGPT gratuito. eh, con seguridad entendemos que existe el Plus. Muy seguramente hemos usado, he tenido la oportunidad de usar el Pro, pero existe el Teams y existe el Enterprise. No sé si los conocían. Entonces, si vamos a hacer innovación y el tema es interactuar con la IA, aquí hay una razón de decisión. ¿Con cuál vamos a trabajar? Si ya la organización es madura y está estructurada, muy seguramente nos vamos por Enterprise. Si la organización va avanzando y va bien, nos vamos por Teams. Si hay un proyecto que vale la pena invertir, nos vamos por Pro. Si estamos aproximándonos y vamos curioseando, probablemente la Plus o la gratuita pueden funcionar muy bien. Pero también está la versión educacional. Y por supuesto, la distancia que hay entre las funcionalidades y las respuestas de estas, aunque recientemente OpenAI anuncia más generosidad en el acceso, pues de todas maneras no es tan así. Hay en realidad una distancia entre las versiones gratuitas y las pagas. Fíjense que nos vamos desde las gratuitas, ChatGPT de $20, el Plus, la Pro de 200, el Teams de 25 a 30 usuario mes y el Enterprise dependiendo lo que se solicite. Y las dos últimas tienen muchísimo que ver con la seguridad informática, fíjense, con esa norma que les había puesto al comienzo, porque en las dos anteriores pues hay algunos riesgos, no por la IA exactamente, pero sí por el usuario. Digamos que estas dos no permiten el login capsulado o administrado por la empresa, Enterprise y Teams sí. Entonces hay algunos aspectos de diferenciación entre una y otra que en esta exploración que sigo manteniendo activa para mantener actualizado en qué van, pues nos dice que es conveniente que si vamos a tomar decisiones de proyectos de innovación usando la IA, no es solamente decir ChatGPT, hay que preguntarse cuál o cuál pago. Igual ocurre con Copilot, igual ocurre con Claude, con Gemini. Y de todas maneras, las que se supone son gratuitas chinas, no tanto porque tienen límites de tokens o de créditos. Y recientemente se anuncia, no sé si la habrían escuchado, la ChatGPT Go, que está
testeándose en la China, perdón, en la India. No sé si ya ha trascendido, no me he actualizado en ello, pero era una especie de intermedia entre gratuita y la Plus. Se dice que esta tenía más prestaciones y tenía un valor entre 5 y 8 dólares. Entonces, como ven ustedes, hablar de innovación, pues tiene una, una serie de consideraciones para identificar a qué hago referencia cuando hago uso del término innovación. Pero igual, cuando hablo de inteligencia artificial, no es solamente hablar de las que existen, sino que dentro de las que existen también hay matices de decisión empresarial dentro de un proyecto de innovación. Fíjense, si el proyecto lo amerita, como ha sido mi caso, pues yo pago la PRO por un mes. Y es una decisión económica. Estamos hablando de 200 dólares, que no es una cifra para un consultor común, independiente o individual, de pronto fácil de conseguir, pero a nivel empresarial no hay problema. Se puede invertir porque se sabe que habrá un retorno de la inversión que se justifica porque las prestaciones de la Pro indudablemente nos dan más productividad que la Plus. Entonces, aquí vemos, y la pasaré de manera rápida, pues cuáles pueden ser las distancias o las diferencias entre una y otra que hagan que uno tome decisión sobre una u otra dependiendo del momento histórico o el proyecto en el que me encuentre. En otras palabras, iterando en lo dicho, si yo voy a hacer un proyecto de innovación y me voy con una IA, tengo que definir con cuál voy a trabajar y por qué. Hay que hacer un diagnóstico de cuál sería el alcance, porque bien se sabe que una respuesta de una gratuita no es tan completa o tan profunda como una paga, y mucho menos cuando estamos hablando de una Pro en el caso de ChatGPT. El otro aspecto por considerar en estos sistemas de modelos de lenguaje ampliados o largos, hay algo que con seguridad ya sabemos, pero vale la pena reiterar. Y es que la calidad y la estructura del prompt realmente están determinando la precisión y la extensión de la respuesta. Eso poco a poco se va mejorando cuando uno tiene, entre comillas, entrenado al modelo. Y hay necesidad y urgencia de evitar otra serie de malos entrenamientos del modelo. Por tanto, reforzar en esta idea del PROM estructurado, con objetivos claros, con un rol, con un tono definido, con contexto, es necesario tenerlo presente. Aquí hay algo que vamos a ver, probablemente algunos entienden el concepto, pero la idea de los prompts o las consultas funciona mejor y las respuestas son mejores si idealmente utilizamos la vía del RAG, el Retrieval Augmented Generation. Ya lo veremos de qué se trata, porque seguramente ustedes lo han hecho, porque no sabían que se llamaba RAG. Y si lo están usando, probablemente no están siendo tan acertados porque no tienen unas librerías de respaldo. Con esta estructura, pues se reducen ambigüedades, se acota el alcance y se da una longitud deseada a la respuesta, que no sea ni muy genérica, pero tampoco excesiva. ¿Cuál es la realidad? Si uno da instrucciones ambiguas, vagas, de poco criterio, pues las respuestas van a ser así, superficiales, inconsistentes y de pronto unas longitudes que no nos dan garantías. En síntesis, la realidad es que hay que ser claros, hay que dar contexto, hay que darle criterio para que tengamos respuestas más útiles, trazables y con una extensión correcta. Esto lo quiero reforzar. Claridad, contexto y criterios para el prompt. No ser tan ligeros al hacerlo o afanados. Hay que tener en esto, pues, esa consideración. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Que si dentro del entorno empresarial, en el uso de la IA, en proyectos de innovación, si hacemos una mezcla de consultas triviales, de consultas personales o que estén fuera de la línea de negocio, con algunas peticiones que están por fuera del lugar, se está introduciendo lo que se llama el sesgo contextual de la interacción con el modelo. Esa es una realidad. Estamos generándole unas actividades o acciones al modelo que ya están contaminadas, que ya están sesgadas, que ya está degradando las respuestas. De tal manera que si no se tiene cuidado con el tipo de consulta, podemos hacer que el RAG
no funcione tan bien como queremos y esto va a generar bastante riesgo de imprecisiones y de algo que se conoce como la precisión @K, que es un indicador, si quieren tomen nota, ese es bien importante, que es el nivel de precisión de respuesta de la IA y se puede medir. Entonces, el riesgo es que las respuestas parezcan verosímiles, en otros tiempos les llaman alucinaciones, pero realmente pueden estar dándonos desde el origen una serie de riesgos si nos acogemos a ellos. El otro lado es que hay una forma de trabajar que se llama fine tuning y el otro se llama context engineering y prompt engineering dentro del argot del lenguaje, que si estamos mezclando estas consultas triviales, pues nos van dejando riesgos de pérdidas de trazabilidad, eventualmente reprocesos, contexto empresarial, no lo olviden. Y pues básicamente es un efecto rebote negativo del uso de la IA en un proceso de innovación en este caso. Así que aquí hay dos recomendaciones. No sesguen el modelo con consultas no al lugar en ambientes empresariales y tener claridad en lo que vamos a consultar. Entonces, para avanzar, tenemos estos dos escenarios, de la que yo llamo pura, el caso de ChatGPT, y la embebida, el Gemini dentro de Miro. Entonces, en Miro, ella tiene en el tablero, luego haremos el ejercicio, por ahora, a nivel de contexto, si ustedes detallan en la parte superior izquierda, pues tiene la IA. Algunos ya la han trabajado. Para el caso de ChatGPT, tenemos también que recordar, volver a revisar qué es lo que nos ofrece la interfaz de ChatGPT. Entonces, tenemos varios elementos por considerar. Vamos a recordar algunos. Probablemente hay otros que no tenían ni idea que existían. Entonces, bienvenidos si eso es así. Entonces, lo primero, la zona del chat. Yo creo que esto sí no es necesario explicarlo. Es el sitio donde uno ingresa la instrucción o el prompt. Tenemos la opción de activar un chat temporal, que puede ser recomendable para no viciar y sesgar el modelo. Y aquí abro un paréntesis. No sé si ustedes recientemente han hecho algunas consultas por Google, que Google ya tiene integrada la IA. Y si uno quiere hacer consultas, no lo hagan en ChatGPT. Váyanse a Google y habiliten lo que esa consulta es la que uno debería hacer para no sesgar el modelo. Entonces uno puede manejar alternamente eso. Entonces, los que manejamos como esta secuencia, si yo tengo una consulta dentro de lo que estoy haciendo, me voy más bien al Google y ahí le hago la consulta y da una buena respuesta porque está activado por Gemini. En última, estoy consultando por fuera del mío. Caso extraordinario, pues activamos el chat temporal. Luego viene la selección del modelo, que en el último mes ha sido una perfecta locura, Braulio. Profesor, tengo una duda en eso. Si bien uno puede siempre hacer como proyectos, los chats individuales también generan este problema, ¿sí? Sí, sí, Braulio. Porque, Perdón, lo interrumpo, Braulio. Es que en todo lo que he revisado, no en redes sociales, sino en la literatura, la realidad en este momento es que la inteligencia artificial funciona como una caja negra. Uno sabe que le ingresa algo y le da una respuesta dependiendo cómo la ingrese, pero adentro ya no hay conocimiento científico que diga cómo funciona. Pero la evidencia empírica sí dice que para el caso de ChatGPT, que es replicable a los otros, que depende cómo usted lo maneje. Si está dentro de su cuenta, llamémoslo así, no importa que maneje proyectos o GPTs o demás, usted ya le está cargando en su casilla, en la nube, por allá dentro del modelo, información que el modelo va a ir buscando muy ágilmente para las respuestas. Entonces, lo que yo puedo decir a esta inquietud, Braulio, que es mejor que no lo hagamos a entrar en riesgo de que nunca nos ha pasado nada de sesgos, pero no puede uno, en una buena gestión del riesgo, dejar de pronto ciertas consultas de alto nivel al azar. Ya tendremos oportunidad de ver unos ejemplos.
en ese sentido. Pero muy buena pregunta, Braulio. Yo honestamente no le podría dar una respuesta contundente, pero como lo digo, prefiero evitar el riesgo. Ya, ya. Lo Y ya evitaré veremos también. la inquietud de proyectos también. Hay una función muy buena. Ven que Braulio mantiene la manito arriba. ¿Alguna otra inquietud? Ya. No, Eh, perdón. Hay una función muy buena, yo la utilizo mucho y es la de dictado, pero eso requiere que uno esté en un ambiente sin que tengan otras personas al lado que le puedan generar el ruido al dictado. Pero el dictado es muy bueno cuando mi pensamiento crítico me permite darle una instrucción muy rápida al modelo y lo hace muy bien. De tal manera que pueden desarrollar habilidades y competencias para el dictado, porque muchas veces mientras uno escribe se le fue la idea, a algunos nos pasa, en tanto que si uno tiene una fluidez en el discurso y le va dando la instrucción, funciona muy bien. Y para aquellos que dividen pantalla o tienen dos pantallas y han hecho una consulta por un lado, pues funciona mejor estar dictándole que hacer copiar y pegar. Entonces uno va leyendo de un lado y le va dictando en el otro lado y la IA, además de pasarlo a texto, pues ha tomado fielmente la idea. Está también la interacción por voz, que es una función que probablemente todos ya han utilizado. Uno le cambia inclusive el personaje a la voz y se vuelve como un amigo al que le pregunta y uno le contesta. Voy a poner amigo entre paréntesis porque muchas personas han, en el buen sentido de mi postura, caído en la trampa de pensar que la IA es una persona. No lo es. Sigue siendo una máquina que combina una gran cantidad de información para dar una respuesta frente a una consulta que yo le hago. Muy buenas a veces, no tan buenas en ciertos casos. Pero la interacción por voz, por ejemplo, funciona muy bien para algunas personas que están mejorando otro idioma. Y ya veremos de pronto un compartir experiencias, pero nos alejaría del sentido de usar la IA para la innovación. Sin embargo, es una función que vale la pena tener presente como alternativa a ciertos eventos para ideación. Por ejemplo, a propósito de lo que mencionaban del micro, aquí en Bogotá tenemos Transmilenio. Yo tomo transporte público para ir a mi trabajo y me voy conversando con la IA en inglés para mejorar mi inglés. Entonces, le doy una instrucción y me empieza a responder, lo cual funciona relativamente bien, aunque las personas que comparten conmigo el transporte a veces no entienden que uno le responda a la IA, uno que hay como loquito en el Transmilenio. Pero bueno. Cada uno va encontrando también el camino del mejor uso de cada una de estas particularidades. Están los GPTs, que para Gemini son las gemas, que son Transformer, no es el de la película, ese es un término que se utiliza en este ambiente de las IAs, eh, pero son, digamos que, pequeñas funcionalidades para tareas repetitivas que tenga uno que hacer en el uso de la IA. Antes no lo tenía la versión gratuita, tengo entendido que ya la tiene, pero la versión Plus funciona muy bien. Está, mi estimado Braulio, que creo que era la pregunta, la parte de proyectos. Lo que ocurre con los proyectos, efectivamente, Braulio, es que el nivel de consultas no mezcla proyectos, pero en la base de toda la información que se ha hecho para ciertas respuestas sí toma información. Lo digo porque cuando he manejado proyectos, el estilo, porque yo le doy la instrucción con el que yo espero la respuesta, sigue siendo común en los proyectos que manejo. O sea, digo, ve, esto sí, sí está tomando elementos de otro lado. Hay un aspecto que es fundamental para el tema de la IA y es la configuración. Muchas personas no la han tomado presente, algunos sí. Eh, si ya lo han hecho, bienvenidos. Si no, tengan presente que algo que ayuda muchísimo a mejorar la respuesta de la IA es la configuración. Y dentro de la configuración tenemos la personalización. Por otro lado están las funciones, que para el caso de las últimas de ChatGPT, un poco más amplias que Gemini, tenemos varias que ya son comunes y manejamos. Tenemos la opción de agregar fotos y cualquier tipo de archivos.
la opción de hacer capturas de pantalla, de tomar fotografías, de agregar archivos desde Google Drive, de actuar en modo agente. Algunos tenemos algún reparo de realmente si es o no un agente. Una que es absolutamente fundamental para quienes hacemos investigación y en este caso con propósitos de innovación es la investigación a fondo. Otra con la que muchos juegan, yo también he jugado, es la creación de imágenes. El uso de conectores, que ese es relativamente reciente, que también es muy bueno. Y más, una función de estudiar y aprender, que también es muy buena. La búsqueda en la web y el Canvas, que permite hacer edición sobre las respuestas que da la inteligencia artificial, dándole también un toque de originalidad a las respuestas. Están en estudios de maestrías o doctorados. Aquí encontrarán también posibilidades de uso. Entonces, ahora sí, dice la IA, hola Paulo, ¿estás listo para empezar? Eh, Creo que todos estamos ya en la grilla de salida para hacer un ejercicio, pero no, todavía no, porque recientemente ChatGPT abre unas nuevas funcionalidades, lo que llama pensando, y da un pensando estándar y un pensando ampliado, que va más allá del razonamiento profundo. Y ya arranca a hacer una serie de sugerencias de aspectos de uso a propósito del reciente anuncio de Banana de Gemini. Pues OpenAI no se queda atrás y comienza también a generar, llamémoslo ruido, para seducir nuevos usuarios, diciendo que su generación de imágenes también es muy versátil. Entonces, aquí lo relevante es que vienen esas dos funciones de duración de pensamiento estándar, en últimas, está redundando con pensamiento rápido, y el ampliado. Entonces, ¿qué recomendaciones en uso de IA en general, pero pensemos que está direccionado a los proyectos de innovación, debemos tener presentes? Primero, la personalización. Ya veremos si ya lo han hecho, bienvenido. Si no, lo vamos a manejar. El segundo es el manejo, uso y creación de GPTs. Trabajo con proyectos, proyecto de innovación y la configuración tiene que ver con la personalización. Pero antes de todo, vamos a hacer un recorrido de lo que en una síntesis que he hecho, no por una consulta a ChatGPT, sino revisando literatura y algunos youtubers del tema. Digamos que el ampliado tema de consideración de cómo se hace el prompt. De las recomendaciones de un prompt ideal. Para generar un prompt, y aquí tengo que hacer un paréntesis, ya hay IAs hechas para generar prompts, sobre las cuales habría que tener también cierta prevención, porque vienen cargadas con esto. Entonces hay que ver si uno la delega a una IA, ya veremos una, o la desarrolla particularmente desde el propio GPT que uno pueda construir para hacer sus prompts. Hay que dar contexto y rol. El contexto debe dar el marco de referencia de la interacción. El rol a la IA está asignando una posición de identidad funcional que guiará el tono, el estilo y la perspectiva de la respuesta. Debe ser específico y alineado con el propósito. Fíjense lo siguiente. Aquí no es que nos volvamos mentirosos y engañemos, pero en el rol yo le puedo indicar a la IA que actúe como si fuera un experto en consultoría de la innovación. El rol no es Paulo, el rol es qué quiero que la IA asuma y se caracterice para darme una respuesta y en qué contexto. De eso se trata. El otro aspecto es el tipo de consulta o tarea que voy a realizar.
En este caso, una consulta tiene que ver con usar verbos en infinitivo preferiblemente, así como los objetivos de una investigación. Y es solicitar explicación o aclaración sobre un tema o un contexto. Pero también, en términos de la tarea, se trata de solicitar la producción de un resultado concreto con unos criterios definidos. Entonces, aquí hay necesidad de desarrollar esa habilidad de saber solicitar una tarea y de realizar una consulta, de decir desde qué rol quiero que responda la IA y también decir en qué contexto quiero que me responda. Esto es absolutamente clave y como les digo, no es una postura caprichosa de mi parte, sino es el producto de experiencias que han sido socializadas tanto en artículos que tratan la IA como de influencers que la siguen testeando. El otro aspecto es que si bien yo ya he presentado mi consulta, tengo que dar especificaciones, detallar de cómo quiero que me dé la respuesta, de cómo quiero que redacte, cómo explique, qué producto espero que me dé, un texto, una lista con viñetas, que me presente objetivos. Debe establecer condiciones de qué formato en términos de extensión o de normas o nivel de profundidad. Entonces aquí prácticamente se construye una lista de chequeo y en esto no tenemos que ahorrar palabras, aunque sí tenemos que ser, como bien lo dice la misma instrucción, muy concretos para dar la especificación. El otro aspecto es el criterio de calidad. El criterio de calidad es un parámetro que establece el nivel esperado de la respuesta. ¿Con qué nivel de rigor? ¿Con qué nivel de claridad o de precisión debe entregarse la respuesta? Y se va cerrando con el formato de la respuesta que tiene que ver con las especificaciones. Igualmente, están complementadas. Indica la forma en que se debe presentar el resultado para guiar a la IA sobre la estructura final de salida. Por ejemplo, yo a veces escribo para ciertos informes dándole carga con RAG, que quiero que me dé un reporte de 4 párrafos de no más de 500 palabras. En estilo APA las citas, cosas de esas. Y finalmente la verificación. La verificación es un paso que busca que se compruebe que la respuesta cumple con lo solicitado. No indica qué hacer ni cómo redactar, sino cómo evaluar el resultado. Uno al final tiene que decirle, por favor, verifique, tenga en consideración que le indica a la IA que haga un feedback de lo mismo que está procesando. Entonces aquí hay 6 recomendaciones a tener en cuenta. Algunos autores se quedan con 4, otros con 5. Inclusive hay algunos autores que manejan más. Catalina. Tengo una duda con respecto al paso de especificación y el de formato de respuesta, ya que en uno de los puntos que indicabas en el de especificación, perdón, se menciona el hecho de mencionar como el formato, establecer condiciones de entrega como formato, extensión, norma o nivel de profundidad. ¿Hasta qué punto Sí, se separa un poco de la forma con la cual te va a entregar la respuesta posteriormente la IA? Eso como que me quedó. son complementarios, Catalina. Como bien lo mencionaba, uno podría desagregarlo de otra manera. Digamos que en este caso, especificación, bien lo dices, podría, entre comillas, la última viñeta, anular la quinta recomendación del formato de respuesta. Tienes toda la razón. En este caso, yo preferí darle un punto de refuerzo al tema del formato de la respuesta que no quede en especificación. Y en mi experiencia, redundar en la instrucción no es tan alejado de la iteración y puede reforzar la respuesta. Entonces, tú podrías, con esta estructura, haber establecido el formato en la especificación y luego no iterar con una nueva instrucción que refuerce el formato de respuesta. ¿Está bien la De, al- de- observación? de Dime. alguna forma, como dices tú, respecto al como el reforzar.
Pudiéramos decir entonces que este formato de respuesta o este paso adicional, más allá de que también lo colocaras como para profundizarlo más, pudiera ser dentro de las iteraciones como una forma de ver si es que en la práctica la gente entiende o no la instrucción y si es que te entrega o no lo que se esperaría y de manera contraria iterar Tú lo has algo. destacado muy bien y de manera perfecta. Una de las recomendaciones, ya lo veremos en la siguiente imagen, tiene que ver justamente con las iteraciones. Lo que se busca con esta estructura, Catalina, es en lo posible que uno no tenga que iterar tanto. Entonces, en ese orden de ideas, refuerzo lo que acabas de mencionar. Es muy posible que si uno genera un prompt y en su estructura hace el refuerzo antes de hacer la iteración, bienvenido. Entiendo. Bienvenido. Muy buena observación, Catalina. Estamos totalmente de acuerdo. Y créeme que cuando generé esta síntesis lo pensé y decidí de todas maneras dejarlo como ese refuerzo necesario para ciertos casos. Complementario a esto, Catalina, fíjate, eh, recomendaciones adicionales del tono con el que uno puede hacer la instrucción. Una recomendación es ser imperativo. ¿Eso qué significa? Dar órdenes claras, directas y preferiblemente en infinitivo. Evitar ambigüedades o frases largas. Ahí tengo que reconocer el lado latinoamericano nuestro. Nosotros no somos dados como a sobredescribir, más en Colombia y en el trópico. Entonces esa capacidad de síntesis hay que mantenerla, ¿no? El ser imperativo. El otro aspecto que hay que tener en cuenta en la formulación de esta instrucción es el integrar a la audiencia. Es bien importante indicarle a la IA no solamente el rol, sino a quién le va a dar la respuesta. Puede que la respuesta sea para Paulo, pero de pronto es una respuesta para un contexto más amplio, en el contexto de la empresa. Yo espero que la respuesta sea para los directores de marketing y para las personas de diseño y desarrollo de producto, ¿sí? Esto ayuda a orientar el nivel de la profundidad y nos da la posibilidad de integrar en esa audiencia algunos ejemplos como los que acabo de mencionar. Por otra parte, también se recomienda en la instrucción que la IA, si hay algo que dentro del modelo de lenguaje surja como una inconsistencia, se generen preguntas. Ya lo hemos vivido algunos, que cuando antes de iniciar a responder la IA, arranca a hacer unas 2 o 3 preguntas para obtener algún tipo de respuesta. Eso está muy bien, pero hay que indicárselo también para reforzarlo. Este es bien particular y lo he encontrado en varios autores y es realmente, eh, como dice un español, nos vuela la cabeza porque es real. Es curioso, pero es real. Lo llaman las propinas, las amenazas o la empatía. Entonces, una instrucción complementaria que le diga uno a la IA, es importante que generes una respuesta estructurada porque hay muchas familias que dependen de esta respuesta. Si no nos responde adecuadamente, de eso depende, voy a exagerar, la vida de 5 personas, algo así. Y con la calidad de la respuesta que me genere, va a haber 20 beneficiados, puede dar unos indicadores. Entonces, por alguna razón la IA, en esa caja negra, cuando se da una propina, una amenaza o un símbolo de empatía, estructura de una manera diferente y más completa y demora un poquitico más en la respuesta. Lo he experimentado y es realmente, como dicen los españoles, vuela la cabeza. Se siente la diferencia cuando uno coloca ese aspecto. Curioso, ¿no? No sé si se lo habían imaginado, pero sí. ¿Lo han hecho alguna vez? Amenazar a la IA si no responde bien. Hay que hacerlo, hay que Peleo, hacerlo. no peleo. Sí. Sí, sí, hay que hacerlo. O sea, pruébenlo. También esto tiene un poco de prueba y error, ¿no? Sin que la vicien. Ejemplos de salida. Este también es bien importante que uno en el desarrollo de la instrucción le diga, por ejemplo, puede responderme de esta manera. Y para ello las librerías pueden ayudar, que uno ya tenga construidos ciertos tipos de respuesta como ejemplo. Y finalmente, si hay algunas palabras clave, ahí entra lo del glosario de términos. Fíjense, pues ya teniendo en mi cabeza algunos términos, me queda más fácil darle alguna instrucción de palabras clave. ¿Cómo les pareció
esta plantilla que se las voy a compartir también en un PowerPoint para que lo tengan como referente. Ahora, en el uso que uno hace de la IA le puede consultar, quiero que me digas cuál es la estructura de un prompt considerando todo esto y también nos puede sacar una tabla elegante ya para cada uno de ustedes en su uso particular. Entonces, ahora sí. Hola, Paulo, ¿listo para empezar? Todavía no. Vámonos antes a seguir llenándonos la cabeza de cómo dar esas instrucciones y afinando nuestra brújula y nuestro mapa para dar la instrucción con estas dos consideraciones que son de la charla de las preguntas de investigación y los indicadores clave de desempeño. Entonces veamos, sin entrar a profundizar, pero sí veamos que es importante que uno lo tenga en la cabeza. Digamos que mi pretensión es que en la medida en que tengamos conciencia de estos elementos, la construcción de instrucciones de entrada o de prompts va a ser muchísimo más acertada para efectos de los temas de innovación. Fíjense lo siguiente, es bien importante y de ahí la realidad de aquellos que nos formamos en investigación a nivel de maestría o con elementos que traigamos del pregrado, y es la habilidad de formular preguntas de investigación. Con las preguntas de investigación podemos direccionar de una manera muy, muy concreta el sentido de lo que queremos hacer. Ayuda a reducir riesgos, nos ayuda a encontrar evidencias rápidas. Ayúdenme ustedes a ir rápidamente a encontrar qué es FINER. Cuando hacemos buenas preguntas de investigación, podemos llegar a evitar que se sobreprometan cosas, se submidan cosas, que se aprenda lentamente. Así que, paralelo a un proyecto de innovación con uso de IA, pues, la idea es que desarrollemos habilidades claras para llegar a hacer buenas preguntas. Se dice, y ustedes lo habrán escuchado, que cuando uno tiene una buena pregunta ya solucionó el problema. Eso es realmente muy cierto. ¿Ya encontraron qué es FINER en este contexto? Cuéntenos, Dave. Es un acrónimo que utiliza la investigación para evaluar la calidad de una pregunta. Muy Se bien. pone por factible, interesante, novedoso, ético y relevante. ¿La conocían antes, Dave? No, no. Bueno, entonces ahí tenemos otro criterio para cuando hagamos preguntas. Tienen que ser preguntas FINER. Y eso no me lo inventé yo. Ha estado analizado y uno puede evaluar la calidad de la pregunta identificando qué tan FINER es. Factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Muy bien, Dave. Las preguntas de investigación para proyectos de innovación cumplen con funciones estratégicas. Y fíjense ahí, jóvenes, que tenemos los autores de referencia. Tenemos a Creswell, a Hernández y a otro autor que no había mencionado, que hace parte del equipo de trabajo de Hernández Sampieri, que es Mendoza, trabajan juntos. Un interrogante verificable, identificar variables, y aquí vienen una serie de aspectos que es importante considerar en proyectos de innovación. Las variables y las verificaciones. También hay que entender la función metodológica, definir los métodos, el PICO, el PECO y el PS. Imagino que ya los están buscando. ¿Qué es PICO, qué es PECO y qué es PS en este contexto? Orienta si corresponde, fíjese que en innovación hay que hacer de pronto experimentos, cuasi experimentos, observaciones, prototipar, hacer pruebas de la A a la B o estudios de caso. Y aquí entra Robert Jean, que es para estudios de caso. Entonces, PICO, población, problema, intervención, comprador y salida. El PECO, población, exposición, comprador y salida. Y el PS, solución al problema. Entonces,
vamos formándonos en nuestra mente una serie de conceptos que pueden enriquecer la formulación del ingreso de esa instrucción a la inteligencia artificial. Entonces, el mensaje hasta aquí sigue siendo que en procesos de innovación, en un contexto organizacional, pues no vamos a improvisar. Antes de entrar a trabajar con la IA, hay que tener en cuenta que hay un proceso de pensamiento crítico, que la IA no resuelve todos los problemas, no es una varita mágica, puede ser ese martillo con el que nos golpeamos el dedo pulgar, que eso duele mucho. Entonces, en la medida que nuestra estructura mental esté más madura, mucho más consciente y sustentada, pues vamos a tener menos riesgo que nuestros proyectos de innovación no lleguen a feliz término, todo lo contrario. La función de gobernanza y riesgos con las preguntas de investigación. Fíjense que en esto hemos sido iterativos, que se reduzcan la incertidumbre y los sesgos y sobre todo eh, algo que es fundamental y es un riesgo también de la IA que tiene que ver con la integridad ética, con los derechos de autor, con la propiedad intelectual. Así que bien importante que tengamos presente ese aspecto de las consideraciones éticas. Y ya lo había mencionado, que tuve la oportunidad de trabajarlo en la empresa en Canadá. Estamos hablando del método acelerado de innovación StageGate o cadencias ágiles, que ya veremos de qué trata este método, que es de un autor, Robert Cooper. Ténganlo ahí, apúntenlo, StageGate, Robert Cooper, y si googlean ahora encontrarán la página donde van a acceder a esta metodología, que ya la ha actualizado, dicho sea de paso. Entonces volvemos a reforzar la idea del FINER para la pregunta de investigación. No voy a insistir más en eso. La cadena de trazabilidad, donde tenemos la pregunta de investigación. Fíjense que podemos hacer buenas consultas a la IA para que nos dé buenos objetivos, pero tenemos que hacer buenas preguntas, formular hipótesis, ver qué experimento se hace y sobre todo llegar a identificar esos KPIs que nos permitan decidir aquel proceso de innovación cómo va. Y también las señales de alerta. Estaremos también desarrollando la capacidad de identificar cuándo esas preguntas no son buenas, cuándo esa pregunta falta. Y es importante tenerlo en cuenta. Así que un mensaje para entrar a trabajar con la inteligencia artificial en proyectos de innovaciones, tengamos en cuenta estos aspectos. Un paréntesis pequeño. ¿Ustedes vieron Karate Kid cuando eran niños o todavía no habían nacido? Vi ¿Cómo la se llamaba? versión moderna. Moderna. El muchacho de la primera versión se llamaba Daniel San, ¿no? Daniel San. Y estaba con el señor Miyagi, si lo tienen presente. Y entonces él quería entrenar Kung Fu, creo, y fue allá y el señor Miyagi le da un par de trapitos y le presenta un carro y lo pone a limpiar, ¿no? Aquí estamos en esas. Yo creo que todos ya quieren hacer las catas de Kung Fu con la IA, pero primero hay que afinar un poco los músculos y los brazos para que lleguemos robustecidos a su uso. Eso es parte de eso. Seguramente ya han tenido experiencias, así que la ansiedad puede estar por allí, pero creo que eso que habíamos visto de la plataforma de ChatGPT, de pronto algunos elementos no los teníamos tan presentes y ya los sacamos a la luz, pero ahora los vamos a usar. Con respecto a los KPIs, tengamos en cuenta que es una medida verificable, es decir, que en términos de innovación no vamos a especular, tenemos que verificar y refleja el grado de cumplimiento. Y aquí tomemos, por favor, nota de una palabra absolutamente clave en procesos de innovación y en gestión de la calidad, y es el término requisito. Requisito. Está definido en la ISO 9000, así que por favor también hagan la búsqueda de la norma ISO 9000, que es la de vocabulario, y vamos a encontrar la definición a la luz de la gestión de la calidad del término requisito, que es fundamental porque los KPIs pues tienen mucho que ver con eso. Al final es lo que vamos a medir. Medir que esos resultados sean relevantes y que permitan las decisiones. ¿Qué tienen los KPI de importantes?
es que aclaran las preguntas de investigación y los objetivos. Una buena pregunta de investigación me permite formular un muy buen objetivo de la investigación. Ahora, claro, yo me puedo apoyar en la IA para esas preguntas, claro que sí, pero mi pensamiento crítico es el que tiene que dominar. Entonces aquí quiero reforzar eso, que si bien usamos la IA, no debe en este momento de reemplazar ni desplazar mi pensamiento crítico. Hay cosas que la IA no puede ver. Y hay cosas que por más buena instrucción que yo le haga, no va a ser completa porque el día a día de la organización lo vive el ser humano hasta este momento. Reducir la ambigüedad y la otra palabra que entra al glosario es stakeholder, pongámoslo en español, parte interesada. Es absolutamente clave también, lo veremos la próxima sesión, el mapeo de partes interesadas y tener ese mapeo de partes interesadas es fundamental para los procesos de innovación y la inteligencia artificial nos puede ayudar de una manera significativa a definir quién es quién y qué hace en un proyecto de innovación. Porque son indispensables, ya he dado algunas pistas. Por la trazabilidad, desde la pregunta de investigación hasta llegar a criterios de decisión. Entonces, cuando yo me meta en la IA, ¿qué quiero buscar? Eso. Organizar un sistema de datos, de información, de conocimiento, de respuestas que me lleven desde una pregunta de investigación asociada a mi proyecto de innovación hasta las decisiones. Decir, produzcase, hágase, ejecútese. La gestión del riesgo. Por supuesto que los KPIs nos ayudan a cuantificar qué tanto se ha fallado, qué tanto se ha acertado, a identificar qué tanto se ha aprendido, qué tanto se ha validado, quitar el ruido de las cosas, a priorizar las inversiones. Todo proyecto de innovación, y ya llegaremos a ese momento, hay que cuantificar cuánto vale hacer eso. Y la IA nos puede ayudar muchísimo a llegar a cifras muy concretas. Comparan alternativas por efecto, impacto, costo. El escalamiento de responsabilidades. Conectan el piloto con la operación. Calidad, seguridad, ética. Ayúdame alguna, Camila o Braulio o Valentina, ¿qué es en este contexto ESG? Yo voy a encontrar esa sigla. Tenemos también que elaborar una tabla de siglas, ESG, y en la consulta que hagan coloquen que es desde el punto de vista ambiental. ¿Te encontraron? Según Google, para no manchar el Sí, algoritmo, sí, es Environment, Social sí. y Governance. O sea, así Así es. dice criterios y prácticas de una empresa. Muchas gracias, Braulio. Tengamos en cuenta esa sigla porque va a ser muy común en muchos proyectos de innovación que inclusive busquen acceder a recursos internacionales, ESG. Entonces vamos construyendo también nuestra tabla de siglas. Entonces fíjense, Braulio, que si uno está haciendo alguna consulta o y mi modelo ya tiene integrada esta sigla, pues ya fácilmente voy a entender que la interacción con el modelo va a fluir mejor en el sentido, en este caso, de la sostenibilidad. Hay una serie de clasificación de KPIs, de muchas otras posibles, la voy a recorrer muy rápidamente, que son las de resultados, en este caso, por ejemplo, los ambientales, el dióxido de carbono equivalente, la unidad funcional, muy de la mano de análisis de ciclo de vida del producto, las de proceso, leading versus lagging, de impacto-valor, de madurez tecnológica y operativa. Así que cuando uno entiende que hablar de KPIs no es algo general, sino que hay posibilidad de identificar ciertos tipos, pues vamos viendo también que la comprensión, inclusive la respuesta que me dé la IA, va a ser más manejable de mi parte, lo mismo que la instrucción que yo le dé. Entonces, del uso de ciertas siglas, de ciertas definiciones con que yo cargue la IA, pues también va a depender qué tan alineado estamos con los intereses del proyecto. Entonces, aquí vemos algunas otras siglas que vale la pena que las tengan presentes en el momento de considerar aspectos de proyectos de innovación que las usan, que las hemos usado en algún momento. Entonces,
veamos algo como de ejemplos de KPIs muy rápidamente. Algunas siglas adicionales. No me voy a detener acá, es nuestra construcción de siglas y va a estar en la memoria que les voy a presentar. Y mi estimada Catalina en el video que gracias a ti pudimos guardar hoy. Entonces, ¿en qué áreas podemos tener direccionamientos de KPIs recordando la cadena de valor? Pues también en marketing, en operaciones, en calidad y servicio, en TI, productos digitales, proyectos que se basen en el libro de gerencia de proyectos, el cuerpo de conocimiento, parte financiera. Así que, dependiendo del proyecto de innovación y el área en que se encuentre, si es en productos, servicio o procesos, podemos direccionar una buena instrucción a mi inteligencia artificial para que la respuesta en términos de esos KPIs sea mi referente para validar que la innovación va por buen camino. Y por supuesto, sostenibilidad con lo que Braulio nos mencionó de lo que significa ESG y luego GRI. Entonces les dejo el GRI para que por favor también lo consultemos y miremos de qué trata. Y por supuesto, personas y talento. Entonces aquí tenemos, digamos que ese portafolio. Nos vamos con la IA pura. Un consejo, ¿conocían esto de ChatGPT? ¿No? Si tienen ChatGPT, esta es una forma rápida de llegar a él, al espacio y abre una ventana con ChatGPT. ¿Cómo no entendí? ¿En Google hago eso? Está cuando uno tiene instalado ChatGPT dentro del ordenador, Ah, ya. está puesta allí. Entonces uno coloca eso. Entonces ahora sí vamos a empezar. Configuración, personalización. Y vamos a un proyecto. Entonces voy a cambiar y voy a entrar al chat GPT para que veamos esos aspectos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, aquí están viendo el chat GPT. Nos vamos a configuración. ¿Habían abierto ya configuración? Seguramente vamos a repasar cosas porque, ¿qué podría recomendar? Si ya han cargado mucho el ChatGPT de cosas, una ruta es ir borrando, pero otra ruta es borrémoslo todo y arrancamos de ceros. En términos general, pues vamos a comprobar actualizaciones, digamos que son las que ya sabemos, ejecutar en inicio de sesión, y esta es la que acabamos de conocer, Braulio o Day. Tecla de acceso directo a la ventana del asistente al Space. Ok, entonces, lo acabo de hacer y me abrió la ventana. ¿Sí? ¿Sí, sí se abrió? ¿Sí se vio? Entonces, digamos que yo estoy en Word o en Docs o lo que sea y necesito consultar algo, entonces al Space y tran, me abrió. ¿Sí? El tema, pues ya sabemos, lo cambiamos a oscuro claro. El color del acento y es para la respuesta, a mí me gustó el azul, que también lo cambia en el aplicativo del celular, del teléfono móvil. El tamaño del texto, a algunos nos gusta más grande. El idioma, yo lo dejo en automático. Algunos hacemos consultas en varios idiomas. Yo tengo la posibilidad de hacer consultas tanto en inglés como en francés y funciona bien. Y el idioma hablado, lo mismo para la interacción con voz. Entonces uno lo va configurando. Y aquí en la configuración con voz, uno pues cambia, yo tengo a Ember, pero uno puede escoger entre múltiples opciones. Y esto fue necesario por muchas personas que reclamaron, y es que dentro, aquí en borrosito se alcanza a ver ChatGPT 5 Thinking,
Yo lo dejo con todos los modelos porque dependiendo mi necesidad, pues puedo cambiar entre el modelo y pues lo puedo apagar o lo puedo prender, pero prefiero dejarlo encendido. En notificaciones, pues tenemos otras posibilidades. Recibe notificaciones cuando ChatGPT responda a solicitudes que tomen tiempo. Y tareas, yo le puedo dejar tareas y enviarlas a correo electrónico. No sé si lo han hecho. Le dejo tareas y a mí me da recordatorios de tareas en correo electrónico. Entonces le digo, por favor, mándame un correo próxima semana, próximo martes, recordando que tengo una cita con Catalina Díaz en un curso de innovación el próximo martes. Entonces me llega el correo. Personalizaciones, esto es bien interesante y aquí entra ya algo que es necesario que lo tengan eventualmente en algún archivo, el texto, porque esta personalización yo la cambio de acuerdo con donde estoy. Entonces, en personalización, yo le digo, manténgamela habilitada, configure el estilo que se utilice al responder, entonces yo le puedo decir que sea predeterminado, alegre, cínico. Una vez usé el cínico y es muy extraño como responde, ¿no? Así que es mejor que no. Que juegan un poquito con eso, pero ojo, porque pueden malentrenar el sistema. Y me quedo con receptiva, que es considerada y solidaria, y me ha funcionado bien. Digamos que las he testeado, recomiendo la receptiva, de pronto algunos se van por predeterminada en alegre y adaptable. Esto es sobre todo para la respuesta de voz, cuando uno interactúa con voz. Entonces la Jean-Pierre se pone cínica, ¿no? Entonces, instrucciones personalizadas. Entonces acá yo redacto cómo quiero que me responda. Y en una base de datos yo tengo un texto diferente dependiendo de si hago cambios radicales. No lo hago con mucha frecuencia, debo reconocerlo, pero si estoy, por ejemplo, en un ambiente académico, la instrucción personalizada va en esa dirección, pero si estoy en un ambiente profesional va en otra. Había tomado la decisión de abrir dos cuentas de ChatGPT, pero una sería gratuita y la otra paga, así que no tenía sentido. Y luego me dice cómo quiere que haga esa instrucción personalizada en las respuestas. Entonces me dice que las respuestas sean charlatanes, ingenioso, directo, alentador, generación Z y varias opciones. Yo lo dejé quietico, no me pongo a jugar con esto porque sí cambia las respuestas. Si ustedes no han jugado con esto, pues de pronto vale la pena la parte de ser pragmática o ingenioso para la parte creativa en temas de innovación. Y aquí le digo que me diga Paulo. Y luego viene la ocupación. Entonces, fíjense que aquí ya le puse algo para la clase. Experto en IA aplicada, gerencia de proyectos, gestión, pensamiento estratégico. Y le podría poner también en gestión de la... ya había puesto gestión de la innovación. No. Y eso definitivamente cambia la forma de responder. Acerca de ti. Entonces, aquí uno le puede decir eh, un perfil. Aquí le coloco mi perfil académico porque estoy en el ambiente académico, pero aquí yo le puedo decir que soy ingeniero civil con 40 años de experiencia en construcción de infraestructura vial para que considere esos aspectos en la respuesta. Aquí no necesariamente es mi hoja de vida, es el modelo que va a tomar en consideración, porque es que si lo coloca un profesional con maestría y doctorado, el tipo de respuesta tiene que ser para ese nivel, diferente a que si coloca que es un estudiante de colegio, ¿sí? Entonces, ahí va uno ya orientando al modelo para la respuesta. En términos de administrar la memoria, pues hay algunos tipos de consultas que se han hecho. Esta fue una reciente sobre BIM, Building Information Modeling y análisis de ciclo de vida. Y pues digamos que la podemos quitar.
Entonces, la memoria es útil para saber qué consultas le he estado haciendo, aunque está la línea de histórico del chat. Aquí tenemos una alternativa. Y luego para temas de historial del chat, se lo quité. Permite que chat consulte todas las conversaciones anteriores al responder. Entonces, para ciertos proyectos vale la pena, Braulio, ¿sí? Activar o desactivar, ¿sí? Sin embargo, es que de todas maneras en esa caja negra quedan unos, digamos, remanentes, aunque uno le active o desactive esta funcionalidad. ChatGPT puede usar memoria para personalizar las consultas de búsqueda de proveedores como Bing, porque tiene su vínculo con Microsoft. Y el modo de grabación permite que ChatGPT consulte todas las transcripciones y notas de grabaciones anteriores al responder, cuando han sido temas de voz. Y en avanzados, yo le mantengo búsqueda en la web, dejar que ejecute código en el intérprete de código y mantener el lienzo para colaborar en texto, si es el caso. No uso mucho código, la verdad, una sola vez lo he hecho. Y que se mantenga en modo avanzado, que tenga las conversaciones más naturales en el modo de voz. Me imagino que todos ya lo habían configurado, ¿cierto? En conectores hay algo bien valioso y es que fíjense, yo lo conecto con Canva, Dropbox, Gmail y Calendar. Si quisiera lo podría conectar con Drive, con Notion, pero por ahora estoy cómodo con estas, ¿no? Entonces, para cierto tipo de trabajos, yo puedo decirle a la gente de ChatGPT que encuentre archivos de mi Dropbox y sobre él trabaje. Por eso es importante el tema de librerías, ¿sí? Luego, programaciones. ChatGPT puede programarse para ejecutarse nuevamente después de completar una tarea. Aquí ya nos vamos con un tema de administración. No voy a entrar en mucho detalle para las programaciones. Luego, los controles de los datos, que dependiendo, he estado dudando de usar este de eliminar todo, porque pues hay unas consultas que tengo por ahí que me interesa que las mantenga. Y aquí pues uno tomará la decisión de cómo quiere que maneje los datos. Finalmente la seguridad, entonces autenticación multifactor, no la activo, es un desafío de seguridad, la dejo así. Cerrar sesión, este dispositivo, sí lo hago por temas personales. Y luego pues vemos esos otros elementos que van ahí. La cuenta pues estamos en la versión Plus y tenemos estos elementos del modo en el que estoy. Si quiero elimino la cuenta y enlaces los tengo con LinkedIn posibles de agregar, no lo he hecho, y con GitHub. Es que agregámosle LinkedIn. Ah, bueno, tengo que iniciar sesión, démoslo así más bien. Y recibir correos electrónicos con comentarios, no me interesa tenerlo ahí. Entonces ese es eh, ahora sí. Entonces, personalización y configuración. Importantísimo que lo reflexionen, lo revisen y miren muy bien cómo lo organizan, qué recomendación les hago. Si tienen un texto elaborado muy bueno sobre la personalización, guárdenlo en un archivo de texto y pueden ir jugando con unos y otros o lo van mejorando en el tiempo. Esa configuración y personalización que yo tengo, pues es producto de irle afinando y organizando con el tiempo y ya al final me siento más cómodo con las respuestas que me da el sistema. ¿Claros hasta ahí? Alex no llegó, ¿no? Juan Campos, sí. Juan sí está, ¿no? Sí, estoy, profe. Estoy acá. Es que se me había olvidado tomar el registro, discúlpenme. Bueno, entonces vamos acá, volvamos acá. Ahora, nos vamos, el nuevo chat, obviamente sabemos de qué trata, buscar chats también.
Biblioteca, cuando he generado imágenes, depende de las imágenes que he generado, aparecen. Codex Sora para irme a la versión Plus, uno tiene ese pago, pero quiero entrar a los GPTs. Los GPTs para Gemini son las gemas. Aquí tenemos una librería de GPTs. Pues uno puede, voy a ver, no he hecho el ejercicio de Access de innovación. Debería. Entonces, tenemos aquí unos GPTs que han sido puestos. Tendría uno que entrar a explorar qué hay. Entonces, son personas que crean GPTs y los vuelven públicos. Y pues habrá unos buenos, unos regulares. Por eso el tema de los GPTs que están allí, habría que verlos con cuidado. Y pues hay unos indicadores de, digamos, de éxito de uso de esos GPTs. 50, este está bueno, dice 1000, podría ser. Asistente experto en proyectos sociales centrados en el ciclo de vida. Veamos este que nos dice. Está rankeado en 4.4 y nos habla de cómo puedo alinear mi proyecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Ayúdame a realizar un diagnóstico comunitario participativo. ¿Qué indicadores SMART debería incluir en mi evaluación? Sugiere una metodología. Bueno, tiene algo de mérito este GPT. Pero en esta versión Plus, que creo que ya la tiene también la gratuita, da la posibilidad de crear. Entonces, en la creación es bien intuitivo, pero lo mismo, hay que tener una memoria o un archivo en texto que nos permita ir elaborando. Entonces, está el configurar, es mejor que el crear. Ustedes pueden allí de pronto, si no lo han hecho, curiosear un poco, pero la sugerencia es que lo configuren. Y en configuración, no voy a crear algunos, solo miremos qué trae el nombre del GPT, la descripción, las instrucciones, frases para iniciar una conversación, los conocimientos. Y fíjense que aquí hay algo bien importante, jóvenes, y ahí es donde las librerías empiezan a funcionar, cargar archivos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una cantidad de archivos de construcción sostenible. No sé si se ven allí. ¿Sí? Yo podría cargarlos para hacer un GPT sobre construcción sostenible. Entonces, para mi GPT que sea más robusto, pensemos en innovación, yo le cargaría el manual de Oslo, le cargaría la 56002, le cargaría la 9001 y yo determinaría cuáles pueden ser esos documentos que pueden ser útiles para que mi GPT los tome en consideración. Esto tiene que ver con RAG. Y a partir de lo que hay en esos documentos, la estructura del GPT sea mucho más profunda y que atienda los intereses particulares. Los GPTs pues sirven para funciones transversales, pueden ser del día a día. Yo estaría usando sistemáticamente un GPT de revisión de literatura, por ejemplo, si me encuentro en una fase inicial de un proyecto de investigación. Y pues se crea, pero pues la idea no es en este momento crearlo. Yo tengo unos. eh, Estos tal vez fueron un ejercicio que hice, el que acabo de hacer. Borrémoslo, borrémoslo y borrémoslo. Pero fíjense, yo me creé uno que me ha funcionado muy bien sobre gerencia de proyectos. Obviamente la librería le puse el libro de gerencia de proyectos y tiene como 6 libros de métodos ágiles. Eh, para crear operaciones booleanas para búsquedas en Scopus o Web of Science, este lo creé para mí. Y si ven ahí, todo envidioso, solo yo. Para desarrollo de tesis, un asistente, por asistente de tesis, estos son para mí, no los comparto. Hice uno para creación de prompts. No ha sido muy consultado, me han hecho 7 conversaciones. Creación de cursos, creación de scripts, revisión estructurada de literatura, un asistente de metodología. Fíjense, este ha sido exitoso, 10.000.
A ese las personas le ha ido bien. Y este otro, ahí va, es una guía para control de documentos en sistemas de gestión. Y este otro para una guía para diseño de proyectos sostenibles que puede ser, digamos que, vinculado a temas de innovación. Entonces, esos serían los míos. El otro aspecto por considerar dentro de ChatGPT, aquí en la exploración que hice de Gemini no le encontré el tema de proyectos, pero es que se pueden crear proyectos. Entonces, tenemos un nuevo proyecto y este sí es, digamos que transitorio, mientras que el GPT puede mantenerse ahí, yo puedo armar y desarmar proyectos. Entonces, aquí hay unas sugerencias de tipos de proyectos y está la configuración también. Entonces, tengan en cuenta esta configuración porque una vez que se haga, después ya no es reversible. Una vez que la cargaron, ya no se puede cambiar esta parte. Entonces uno puede decirle a este proyecto que pueda acceder a memorias de chat externos, o sea, a la pregunta que me hacía ahora tal vez Braulio, yo lo puedo bloquear o solo para este proyecto. Entonces lo dejo ahí cerradito para el proyecto. Y una vez que luego que lo abra, se me fue, perdón. Una vez que lo deje allí y que diga innovación Chile, y le cambio el loguito por colorcito y le digo que sea, a ver, algo de innovación acá, no hay mucha oferta, pongamos el cerebrito. Ya crea el proyecto y si los proyectos guardan chats, archivos e instrucciones personalizadas en un solo lugar. Úsalos para un trabajo en curso o para mantener todo organizado. Así que proyectos es algo que de alguna manera le quitó espacio a los GPTs, pero funciona muy bien. Entonces, al crear el proyecto, me abre un portafolio importante y aquí ocurre algo que es también muy valioso y de ahí la idea de las librerías. Y ustedes ven la parte superior dice agregar archivos. Entonces, yo puedo armar mi proyecto de innovación y si el tema tiene que ver con, en mi caso, BIM, Internet de las Cosas, seguridad de informática en el manejo de la relación BIM, Internet de las Cosas, yo le voy cargando archivos. Hasta donde tengo entendido, me lo permitió, no carga más de 15 archivos, así que tengo que ser muy selectivo para saber cuáles son esos 15 archivos que le cargo a mi proyecto. Y eso hace que el nivel de desarrollo de mi proyecto, en este caso de innovación, esté muy bien estructurado si yo tengo claridad de los archivos que le voy a cargar. Y luego, pues obviamente las funcionalidades que ya hemos visto del modo de voz, del dictado por voz, del pensar estándar o ampliado, de las funcionalidades que ya conocemos, de la búsqueda en la web. Y aquí para la versión paga, si yo le digo investigar a fondo, el sistema me dice que me quedan solo 9 consultas, no es ilimitado. Y una vez que agote las 9 consultas, me vuelve a habilitar todo el portafolio de consultas el 3 de octubre. O sea, la semana entrante, hacia el final de la semana entrante. Entonces yo soy muy cuidadoso en usar investigación a fondo para no agotar mis consultas. El resto lo dejo dentro del razonamiento de piense más, responde mejor, o dependiendo del tipo de consulta, y esto es algo que uno tiene que ir considerando. En Gemini solo hay dos, creo que es Flash y Pro. Aquí nos da más opciones. Y dependiendo del momento histórico en el que esté en un proyecto o en una actividad, pues yo selecciono el modelo con el que me sienta cómodo. Algunos sabemos que la generación de imágenes es mejor en GPT-4, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces, si yo voy a generar imagen y si quiero unas imágenes, lo cambio a GPT-4. No sé si lo tenía en ChatGPT-4. Pero pues en este momento no lo voy a hacer. Y aquí pues esto de modelos anteriores, si ustedes recuerdan configuración, yo se lo puedo quitar para que no me meta ruidos. Pero lo he dejado porque GPT-4 me funciona, o 4O, Omni, me funciona mejor con imágenes cuando genero imágenes. Y para algunas consultas rápidas, pues no le cambio al thinking, sino hago lo que les he comentado, me voy a Google y hago la consulta rápida, ahí depende de lo que uno quiera. Pero aquí depende también, vuelve y juega del nivel de conciencia que uno tiene del modelo para saber qué es lo que uno quiere en el tipo de consulta que uno hace. Y hay que evitar los sesgos y hay que manejar el prompt de acuerdo con lo que habíamos visto. Así que aquí tenemos otra de las funcionalidades valiosas del modelo. ¿Qué podemos hacer? Editar el modelo o agregar instrucciones. Entonces aquí hay otras funcionalidades que son bien valiosas. Es una personalización. No sé si al crear los proyectos lo habían visto. Aquí arriba están los 3 puntitos. Entonces uno, bueno, puede eliminar el proyecto, no lo haremos, y uno le puede agregar instrucciones, fíjense. Entonces, depende del proyecto, aquí hay que hacer lo que usualmente uno hace, hay que hacerlo, hay que leer las instrucciones. ¿Cómo puede ChatGPT ayudar de mejor manera con este proyecto? Yo puedo solicitar que se enfoque en temas específicos o que adopte un tono o formato particular en sus respuestas. Aquí entra en juego la estructura de los 6 pasos. ¿Cómo quiero que me respondas? Prácticamente decirle cómo debe ser el contexto, el rol, las especificaciones, el formato, la validación, principalmente. Así que algo que es importante en la planteamiento y desarrollo de los proyectos es poder configurarlos de una manera coherente, estructurada y no a la ligera. Hay que pensar muy bien. Y luego se guarda. Así que en este recorrido lo que hemos hecho es darle una lectura al contexto de el uso de la IA, en este caso ChatGPT. Podemos el próximo martes hacer el recorrido con Gemini y con Miro para tener ya nuestra plataforma lista para arrancar los proyectos de innovación. Alguien me hizo una consulta en el chat y no lo había visto tal vez. Discúlpeme, me tengo que retirar, tengo una reunión, gracias. Bueno, será otra cosa. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿En qué nos habíamos quedado? Tarea para el martes. Calentemos motores. Formulamos un proyecto de innovación. Así que para el martes tengamos un tema o una idea de un proyecto de innovación que ojalá no sea inventado, sino sea del contexto en el que están. Y vamos a arrancar desde ese orden a formular el proyecto considerando las preguntas de investigación, los objetivos, los KPIs, y nos vamos a basar en enriquecer un proyecto cargándole al proyecto documentos que sean de utilidad de las librerías que tenemos. ¿Sí es clara la actividad para el martes? Es sencilla y vamos viendo cómo la guía va a enriquecer todo este proceso. Entonces, creo que vamos bien. Si hubo alguna novedad